Vamos a ver, chicos, ¿qué les parece esta historia? ¿Qué opinan de ella? ¿Qué opinan de esta historia? Está muy interesante. Ujú. Y que son historias alternativas. Exactamente. Me gustó esa palabra que utilizó usted, alternativas. Puede que, o sea, esta en primer lugar es una historia alternativa de cómo se pudieron haber dado los hechos, pero todavía no tenemos evidencia, por eso aclaro. Ahora, más adelante, cuando ya vayamos avanzando, sí hay una historia donde ya tenemos evidencias y hechos de cómo Cristóbal Colón pues obtuvo la idea de llegar a América o de llegar a las Indias, corrijo. Pero, ¿qué les parece? Vamos a ver los demás. Quiero escucharlos a ver qué piensan sobre esto. ¿Qué piensan? Quiero escucharlos. Bueno, todavía, bueno, tenemos poco. ¿Qué piensan de esta historia? Vamos a ver. Está muy llamativo el tema. Gabriela, vamos a ver, lo escucho. Pues en mi opinión es muy entretenida porque, como dicen, nos enseñó la otra cara de la moneda. Me refiero a que nos enseñó las, las otras teorías que se plantean no del descubrimiento, sino de quiénes fueron los primeros europeos en llegar a América, porque en mi caso yo personalmente creía que había sido Cristóbal Colón y pues me gustó. Bueno, muy bien, buena participación. ¿Quién más quiere platicar? Puede ser algo, no sé, lo que piense. Ajá. Madeline, le escucho. Profe, yo creo que a persona, usted es la primera persona que nos ha hablado así a lo más profundo, entonces para mí es algo que ya va cobrando todo el sentido. Y saben, a mí, me alegra que les interese porque lo que quiero es, en primer lugar, pues que tengan la curiosidad. Porque, bueno, a mí recuerdo yo que a mí me tiraron un folleto y yo, francamente, les diré que me caía mal eso. De más de 80 páginas y eso era todo. Y a mí no me lo enseñaron así en la escuela ni en el colegio. Yo me crecí con la idea de que este hombre, Colón, pues, había hecho lo que hizo, pues. Yo solamente me crecí con la idea de que yo pensaba que solamente el Empira. Pero hubieron muchas cosas que, pues, uno se va dando cuenta
y por consiguiente le permiten tener una visión más clara. No se le escucha bien, profe. ¿No me escuchan bien? ¿Y ahora? Entonces, estos le permiten a uno tener una visión más clara, les decía. Y pues para eso pues uno pues tiene que, pues, que tratar de internarse más pues en esto. Por ejemplo, en el caso de esta versión alternativa, por eso si ustedes observan acá lo pongo en signos de interrogación. En el caso de Alonso Sánchez de Huelva, fue el primero en llegar a América, porque de él no tenemos registros, no hay nada que indique qué fue lo que pasó. Solamente pues el relato de eso, que también no sabemos si ese relato es falso, porque recordemos que después de que se da el encuentro, surgieron muchos posturas, ideas, para de esa manera pues desacreditar lo que había sucedido pues con España. En aquel tiempo había una rivalidad, jóvenes, entre lo que eran las potencias marítimas de ese tiempo, porque no solamente estaba España, ya vamos a ir analizando también el papel que tuvo Portugal en esto. Y aparte de, bueno, Portugal, por ejemplo, tenía la delantera en cuanto a lo que era pues exploración y todo lo demás. Portugal estaba más adelantado que España. También habían otras potencias marítimas que hacían viajes de exploraciones y que pues que habían practicado coloniaje, como lo que es Inglaterra, Francia, Bélgica, Países Bajos, en aquel tiempo llamado Holanda. Entonces, estos países, pues, ahora, hubo una diferencia en el tipo de asentamientos que ellos establecieron. Por ejemplo, los británicos se caracterizaron porque ellos, la forma en la que desarrollaron sus colonias fue muy diferente a como lo hicieron los españoles, porque los británicos ya en ese tiempo, ellos estaban ya entrando en una fase estaban dejando atrás el modelo feudal y estaban a las puertas de lo que es una economía más mercantilizada, con características precapitalistas. Entonces, en el caso pues de los británicos y lo que son también los franceses, se caracterizaron eso. Ellos trataron de desarrollar sus colonias. En el caso de Estados Unidos, que fue colonia británica, ellos trataron de industrializar, de llevar pues sus ideas y su tecnología. España, en cambio, más atrasada, más arcaico, vino a establecer un modelo pues eh, feudal o sea, feudal y a la vez también esclavista, pero más que todo pues un sistema feudal que prácticamente estaba desfasado. O sea, la forma en la que España administró las colonias pues fue bastante primitivo. Por consiguiente, pues no se sentaron pues por lo menos las bases de un desarrollo inicial. O sea, la postura en el caso de ellos pues solamente era utilizarlas como un medio solamente de apropiación de recursos. Pero ellos solamente para eso servían estos territorios. Solamente esa era la función. Entonces, esas más que todo fueron una de las diferencias pues en la forma de cómo manejaron ellos sus colonias. Ahora, vamos a observar que en el caso pues de Europa, vamos a analizar el panorama ahora que había. Pero antes de avanzar a lo que es ya lo que son pues los antecedentes, ya aquí por ejemplo, ya estamos entrando ya pues cuando hablamos de los antecedentes, ya es algo pues ya no estamos hablando de ficción. La pequeña historia que les conté anteriormente, pues véanlo como un paréntesis dentro del tema, pero que es útil para que pues sirva de curiosidad y se nos motive pues a tratar de ver cómo se acopla. Pero igual, por eso no me voy a cansar de repetirlo, es una historia alternativa pues
de la que no se tiene todavía evidencia. Ahora, hablando de los antecedentes, hay que también analizar el contexto económico, político y social que vivía Europa en ese tiempo. O sea, las condiciones que en parte pues promulgaron el hecho de que se diera una carrera por tratar, porque miren, esto, lo que fue los viajes de exploración, en ese tiempo había una carrera frenética por parte de las potencias, específicamente entre lo que era Francia, entre lo que era Portugal y España, por tratar de encontrar pues una alternativa, una ruta comercial para llegar a Zipango y las Indias Orientales. Zipango era el nombre que le decían a Japón en aquel tiempo. Porque recuerden que lo que era la ruta que ellos siempre habían tenido había sido bloqueada con la toma de Constantinopla por parte del Imperio Turco Otomano. Pero bien, no se me asusten, vamos a ir analizando poco a poco cómo fue que se dio la toma de Constantinopla, cómo fue que se dio eso, lo vamos a ir viendo. Creo de que por hoy vamos a llegar hasta aquí porque solo faltan ya 2 minutos. Entonces, no me serviría de nada. Ah, no, perdón, me pasé del tiempo. A las 8:30 termina la clase. Entonces, por hoy llegamos hasta aquí, jóvenes. En la próxima clase, vamos a continuar con lo demás. ¿Está bien? Saludos. Adiós, adiós. 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 Adiós.